En 1986, un avión de líneas aéreas japonesas, Boeing 747, se dirigía de París a Tokio. Cuando sobrevolaba Alaska, el capitán Kenju Tairauchi notó extrañas luces en movimiento justo en su rumbo. De repente, un objeto no identificado se dirigió hacia el avión. Lo que al principio el capitán tomó por un caza resultó ser un objeto redondo, cuyo tamaño era el doble del tamaño de un aeroplano. Este caso sigue siendo inexplicable hasta el día de hoy. El 24 de junio de 1947, el piloto estadounidense Kenneth Arnold vio 9 objetos voladores no identificados sobre el monte Rainier en el estado de Washington. El piloto supuso que eran aviones rusos y de inmediato informó sobre un posible ataque al FBI. En diciembre de ese mismo año, debido al aumento de los informes sobre avistamientos de ovnis, el gobierno encargó oficialmente a las fuerzas aéreas estudiar el fenómeno de las misteriosas naves voladoras. Sin embargo, la investigación no solo fue llevada a cabo por los militares, los servicios de seguridad del Estado también mostraron interés. El director del FBI, John Edgar Hoover, y el almirante Roscoe Hillenkoetter, quien encabezaba la recientemente formada CIA, también se interesaron por los objetos voladores. Sin embargo, el público no supo de su papel en la investigación del fenómeno ovni hasta 30 años después, cuando se aprobó la Ley de Libertad de Información. Durante muchos años, todas las agencias gubernamentales de los Estados Unidos afirmaron que las investigaciones sobre ovnis eran llevadas a cabo exclusivamente por las fuerzas aéreas, pero hoy se sabe que no fue así. La información sobre contactos con ovnis se difundió por todos los departamentos de las instituciones militares de los Estados Unidos. El acceso a estos documentos lo tenían la Fuerza Aérea, el Ejército y la Marina. La CIA se interesó por los ovnis en 1948 y la agencia examinó cuidadosamente los testimonios de testigos de todo el mundo, conservando en sus archivos informes muy detallados. Documentos igualmente importantes llegaron al FBI, y no a partir de 1947, sino incluso antes. Estos informes también se enviaron a otras agencias gubernamentales, y la información más relevante llegaba directamente a la Casa Blanca. Los simples estadounidenses nunca habrían sabido de esto si no hubiera llegado la era de la libertad de prensa. En 1974, se aprobaron en los Estados Unidos enmiendas a la Ley de Libertad de Información, y los siguientes 10 años pueden ser considerados sin duda como la edad dorada de la libertad informativa. Durante este tiempo, a los investigadores de ovnis les resultó bastante sencillo acceder a documentos secretos importantes. El presidente Jimmy Carter, a finales de la década de 1970, promovió una interpretación bastante liberal de la Ley de Libertad de Información, permitiendo que cualquier persona interesada pudiera solicitar información, y los funcionarios gubernamentales estaban obligados a encontrar rápidamente los documentos solicitados. Para mediados de la década de 1980, tal libertad ya no se observaba, pero a lo largo de esa década, los investigadores estadounidenses de ovnis pudieron obtener libremente miles de documentos importantes de la CIA, el FBI, la Fuerza Aérea, la Marina y otras organizaciones que investigaban el fenómeno de los ovnis. La Agencia de Seguridad Nacional, a veces llamada la agencia que no existe, mostró un enorme interés en los ovnis.
Uno de los informes que se conservan en su archivo fue obtenido en 1953, apenas un par de meses después de la creación de la agencia, aunque sus directivos siempre han afirmado que no les interesan los problemas de los ovnis. En la década de 1970, el gobierno de los Estados Unidos, de acuerdo con la Ley de Libertad de Información, permitió el acceso a miles de páginas de materiales secretos relacionados con la información sobre ovnis. La CIA, el FBI y otras instituciones proporcionaron sus documentos a todos los interesados. Es interesante que, antes de la adopción de enmiendas a la ley, estas organizaciones negaron durante muchos años la existencia de informes sobre la investigación de objetos voladores no identificados en sus archivos. Muchos documentos estaban clasificados como ultrasecretos. Hasta ahora, los materiales más secretos en interés de la seguridad nacional siguen ocultos a la población. Las cuestiones de seguridad nacional a menudo requieren estrictas normas de documentación. Sin embargo, existe la opinión de que las estructuras gubernamentales utilizaron estas normas para ocultar información importante del público en general. Algunos expertos creen que los documentos disponibles no contenían información clave. Los empleados de la CIA pueden confirmar que la información más importante ni siquiera se documenta por escrito. Mucho de lo que interesa a los investigadores permanece en secreto, pero se ha obtenido acceso a algunos documentos. Esto ha permitido entender que el gobierno realmente se ocupaba del problema de los objetos voladores no identificados. En los archivos del FBI se conserva un documento fechado en 1949, en el que se menciona que el problema de los platillos voladores es de máxima secrecía. Los militares, incluyendo la Fuerza Aérea, el Ejército y la Marina, también consideraban esta información extremadamente importante. La Agencia de Seguridad Nacional se presentó ante la Corte Suprema en 1982, cuando se pidió a los funcionarios que explicaran por qué se negaban a revelar una serie de documentos. La agencia expuso sus razones en 21 páginas y las leyó bajo juramento, afirmando que estos documentos son ultrasecretos. Es importante entender que la clasificación totalmente secreto significa que la divulgación de tal información sin un permiso especial puede llevar a graves violaciones del orden público y la seguridad nacional. Si los materiales relacionados con el fenómeno de los ovnis se consideran totalmente secretos, entonces la importancia del problema se vuelve evidente. Uno de los investigadores que tuvo la oportunidad de revisar este documento comentó que en él no se menciona el hallazgo de cuerpos de extraterrestres ni los contactos del gobierno estadounidense con alienígenas. Si tal información realmente se guarda en archivos ultrasecretos, es poco probable que se considere en la Corte Suprema de los Estados Unidos. Según los documentos, en la CIA inicialmente se pensaba que los ovnis eran solo rumores difundidos por personas que deseaban tranquilizar al público. Sin embargo, en julio de 1952 ocurrió un incidente que llevó a las autoridades de seguridad a reconsiderar su opinión. El 19 y el 26 de julio, en los radares del Aeropuerto Nacional de Washington, aparecieron objetos voladores no identificados que flotaban libremente sobre la Casa Blanca y el Pentágono, a pesar de las estrictas prohibiciones de ingresar al espacio aéreo de esos edificios. Los cazas interceptores F-94 fueron enviados al aire,
pero no pudieron alcanzar los objetos que se movían rápidamente. La situación en el aire se salía de control, mientras que las estaciones telefónicas de la capital estadounidense estaban paralizadas por las llamadas de ciudadanos preocupados. Los representantes de las Fuerzas Armadas no pudieron dar una explicación clara, afirmando que lo ocurrido estaba relacionado con cambios atmosféricos debido a fluctuaciones en la temperatura del aire. En la CIA, se dieron cuenta de que este caso podría llevar a una crisis nacional. Si el enemigo quisiera paralizar el sistema de respuesta rápida en situaciones de emergencia, no podría encontrar un mejor método. Como resultado, los líderes de la CIA decidieron convocar una reunión para discutir el problema de los platillos voladores. Esta reunión, que tuvo lugar en enero de 1953, se denominó Comisión Robertson. Las decisiones tomadas durante esta discusión definieron toda la historia posterior de la investigación del fenómeno OVNI. La Comisión Robertson se convirtió en un hito importante en la historia del estudio de los ovnis, y muchos no son conscientes del destino trascendental de su trabajo. En 1952, la oleada de ovnis que aparecían en el cielo de los Estados Unidos alcanzó su apogeo, y las personas observaron numerosos objetos voladores no identificados de diversas formas. En julio de 1952, las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos llevaron a cabo una conferencia de prensa, en la cual los militares aseguraron al público que los fenómenos observados no eran más que fenómenos naturales provocados por fluctuaciones de temperatura. Aunque tal explicación satisfizo a muchos ciudadanos comunes, los expertos y personas informadas comprendían que tal interpretación de los ovnis no resistía el análisis crítico. En enero de 1953, cuando el mandato presidencial de Harry Truman se acercaba a su fin, la CIA inició la invitación a científicos para estudiar el fenómeno de los ovnis. Al frente de la comisión, nombrada en honor al conocido físico teórico de la Universidad de California, Robertson, estaba precisamente él. Más tarde se supo que las conclusiones de la comisión fueron preparadas incluso antes de que comenzara el análisis de los documentos. La comisión se reunió a finales de la última semana del mandato presidencial de Truman. Las conclusiones de Robertson indicaban que los ovnis no eran un fenómeno secreto y no representaban una amenaza para la seguridad nacional, así como tampoco tenían relación con tecnologías extraterrestres. Los científicos recomendaron al gobierno informar a la población sobre la verdadera naturaleza de los ovnis, explicándolo como un fenómeno natural. Después del trabajo de la comisión, el interés por los ovnis fue manifestado no solo por el FBI y la CIA, sino también por la Administración de Seguridad Nacional, especialmente durante períodos de inestabilidad política, como, por ejemplo, durante la crisis de los misiles en Cuba en 1962. Esto planteaba preguntas. ¿Realmente en estos servicios creían que los ovnis podían ser utilizados para desestabilizar a los oponentes y tomar el poder? ¿Y sabían algo sobre el fenómeno de los ovnis que permanecía desconocido para el público en general? Desafortunadamente, los documentos que se hicieron accesibles no ofrecen respuestas a estas preguntas. Desde 1952 hasta 1969, la investigación de los ovnis llevó el nombre en clave de Proyecto Libro Azul.
Ahora se sabe que algunos objetos voladores no identificados eran en realidad aviones de reconocimiento operando para la CIA. Esto plantea la pregunta: ¿acaso el gobierno no intentaba ocultar a los ciudadanos la existencia de estos aviones? De los miles de documentos disponibles al público, se hace evidente que las agencias de seguridad ni siquiera intentaron llevar a cabo investigaciones serias sobre la verdadera naturaleza de los ovnis. Muchos están convencidos de que los gobiernos de Estados Unidos y Canadá, la CIA, el FBI y otras estructuras fingen no estar interesados en el fenómeno de los ovnis, mientras que en realidad lo estudian en secreto. Aunque esto puede ser cierto, demostrarlo es imposible. Es difícil no notar que las autoridades en realidad no muestran interés en este problema. El gobierno recibe información sobre tales cuestiones de centros de investigación científica, mientras que los científicos intentan hablar lo menos posible sobre los ovnis. No tienen suficiente información confiable para hacer conclusiones serias. Personalmente, no he encontrado confirmaciones de que alguna organización científica seria, incluidas las estadounidenses, esté estudiando el fenómeno de los ovnis. En los Estados Unidos hay otra organización que se ha encontrado en varias ocasiones con ovnis, la NASA. Algunos creen que prácticamente todas las naves espaciales estadounidenses se han encontrado con naves extraterrestres, aunque es poco probable que la NASA lo declare abiertamente. En septiembre de 1991, durante el vuelo del transbordador espacial Discovery en el programa ATS-48, los astronautas grabaron en película un objeto volador no identificado. El análisis de las grabaciones fue encomendado al profesor de física Jack Kasher de la Universidad del Estado de Nebraska. La nave Discovery sobrevolaba Australia y las cámaras de video funcionaban sin parar. Los astronautas observaban el cielo nocturno cuando de repente, a la derecha de su curso, apareció un brillante destello. Eran varios, pero uno de ellos se destacaba por su tamaño. De repente, este objeto se separó del grupo de destellos y comenzó a moverse lentamente hacia la izquierda. Luego se detuvo y en la esquina inferior izquierda de la pantalla aparecieron dos destellos brillantes. Los objetos, probablemente obedeciendo esta señal, se movieron rápidamente hacia la derecha. Después de unos segundos, la cámara capturó dos franjas que cruzaron el cielo. Una de ellas pasó cerca, mientras que la otra estaba un poco más lejos. Otro objeto también se movía hacia la izquierda, pero reaccionó al destello con un movimiento rápido. Los objetos que estaban a la derecha actuaron de inmediato. Los astronautas observaron los objetos luminosos y registraron dos destellos. La reacción de estos objetos fue evidente cuando los destellos y las franjas pasaron por el lugar donde anteriormente se encontraban los objetos. La NASA explicó lo sucedido diciendo que fenómenos similares ocurren en el espacio. Según su declaración, estos objetos eran solo partículas de hielo que pasaron cerca de la nave. Es posible que la nave simplemente estuviera pasando junto a una formación de hielo y los trozos de hielo fueran arrastrados por el chorro de gases de escape del cohete, lo que los llevó a una gran distancia. Tales casos realmente ocurren. Sin embargo, uno de los investigadores que estudió la grabación llegó a una conclusión diferente. Señaló: he estudiado la grabación. Comparé el curso de la nave y los objetos, teniendo en cuenta las coordenadas espaciales y temporales.
Luego tracé un gráfico, estudié la reacción de los objetos y sus movimientos desde un punto de vista científico y llegó a la conclusión de que estas luces no podían ser bloques de hielo. Esta grabación de video no es la única evidencia visual de la existencia de objetos luminosos misteriosos que posee la NASA. Hay innumerables. Las primeras grabaciones aparecieron a principios de la década de 1960, cuando se lanzó el programa Mercurio. En julio de 1969, un día antes del primer aterrizaje en la Luna, el equipo de la nave Apolo 11 grabó en película dos luces inusuales, que en la Tierra se consideraron reflejos en los visores del lunokhod. El investigador añade: "No puedo decir con total seguridad que en este caso la información fue ocultada intencionadamente. Sospecho que en la NASA se dedican al estudio de los ovnis, y si realmente investigaron este fenómeno, naturalmente no querrían divulgar esta información". Asegura que los ovnis representan un objeto interesante para el estudio y que el gobierno oculta la verdad sobre los ovnis. Las autoridades, sin duda, poseen documentos secretos que contienen informes sobre contactos con ovnis. También hacen lo mismo en la NASA. El investigador no sabe quién exactamente ordenó clasificar la información sobre la misión STS-48, pero está seguro de los resultados de su investigación. Puedo decir con confianza que esta nave se encontró con algún objeto espacial y no con bloques de hielo. Ha hablado con muchos astronautas, la mayoría de los cuales nunca han visto un ovni. Cuando se les atribuye algo que no dijeron, los astronautas están muy descontentos. Por supuesto, también hay muchos informes inexplicables, como el caso de James McDivitt. Contó cómo se encontró con un objeto misterioso durante un vuelo en la nave Gemini. Otros astronautas también escribieron sobre esto en sus informes, observando fenómenos inusuales en el espacio. Algunos de estos casos encontraron su explicación. El investigador comparte su experiencia. Vi con mis propios ojos, detrás de la nave espacial, un rastro de desechos con combustión de combustible, por lo que no puedo creer en la explicación que da la NASA. Si en este rastro entra un bloque de hielo, se ve completamente diferente. Subraya que si los astronautas realmente encontraron un ovni, la NASA, por supuesto, no gritaría sobre esto en cada esquina. Los bloques de hielo no se parecen a los ovnis y se comportan de manera completamente diferente. La NASA ha proporcionado al público una serie de documentos que no estaban clasificados como secreto absoluto. Esta información se puede encontrar en el libro publicado para esta ocasión o en su primer monografía, que él llamó Totalmente no secreto. Investiga el fenómeno de los ovnis, eso es evidente. Tienen acceso a una gran cantidad de información confidencial, tanto pública como clasificada. Sé esto con certeza. Estoy seguro de que la NASA guarda una gran cantidad de materiales secretos sobre los ovnis. A diferencia de los Estados Unidos, en Canadá, el gobierno no encargó a las agencias de seguridad investigar el fenómeno de los ovnis. A principios de los años 50, por iniciativa personal del ingeniero Wilbert Smith del Ministerio de Transporte de Canadá, se llevó a cabo la única experiencia de investigación conocida como Proyecto Magnético. Con el apoyo de sus superiores,
Smith comenzó a estudiar todos los informes sobre avistamientos de objetos no identificados que estaban en posesión del Departamento de Seguridad Nacional y del Ministerio de Transporte. Smith buscaba información científica confiable en esos informes. En 1952, su interés en el problema de los ovnis lo llevó a realizar investigaciones serias. Durante una visita a Washington, con la ayuda de la embajada canadiense, se reunió con el Dr. Robert Sarbacher, un conocido especialista en sistemas de control de misiles. Sarbacher le informó que los ovnis en los Estados Unidos se consideran un asunto de máxima secrecía. Wilbert Smith también estableció una colaboración con Donald Keyhoe, quien más tarde organizó su propia investigación. A Smith le logró obtener el apoyo del gobierno para crear el proyecto Magnético, en el marco del cual los investigadores debían medir la frecuencia de aparición de ovnis en el cielo utilizando equipos científicos. Las fluctuaciones del campo electromagnético debían indicar la aparición de objetos no identificados. Sin embargo, a pesar de los buenos resultados, el proyecto fue cerrado a principios de los años 50. Las razones permanecieron poco claras. O el gobierno canadiense no mostró interés, o no deseaba invertir fondos en este proyecto. El cierre del Magnético ocurrió en las mismas circunstancias que el proyecto estadounidense Libro Azul, que exponía a las instituciones gubernamentales que ocultaban información importante sobre los ovnis. Smith no ocultaba su convicción de que los ovnis eran naves espaciales de extraterrestres. Sin embargo, temiendo que hiciera públicas sus descubrimientos, en 1954 el Ministerio de Transporte le retiró su apoyo y le aconsejó que cesara su trabajo en el proyecto. Smith detuvo sus investigaciones y publicó los resultados, concluyendo que los ovnis tenían un origen claramente extraterrestre. Paralelamente al trabajo de Smith, un comité apoyado por el Departamento de Transporte y el Departamento de Defensa Nacional se dedicaba a investigar el fenómeno de los ovnis. Sus conclusiones resultaron ser más favorables para el gobierno. Después de estas iniciativas, en Canadá, nadie más intentó explicar los fenómenos de los objetos voladores no identificados. El Departamento de Transporte se negó a continuar con las investigaciones, y el Departamento de Defensa Nacional no vio sentido en seguir recopilando testimonios de testigos. En 1967, los resultados de la investigación fueron entregados al Instituto Herzberg en Ottawa, parte del Consejo Nacional de Investigación. Sin embargo, el interés del instituto en los testimonios de los testigos no tenía relación con los objetos voladores no identificados. El instituto realizaba investigaciones sobre fenómenos geofísicos, especialmente astronómicos. Algunos científicos, en particular el Dr. Peter Millman, creían que la observación de meteoros podría ayudar a detectar cuerpos celestes que habían caído a la Tierra. Se dirigió a la policía con la solicitud de informar sobre todas las luces inusuales en el cielo, incluso si se consideraban objetos voladores no identificados. La información de la policía llegaba al Instituto de Investigación, donde los informes eran estudiados para determinar qué exactamente habían visto los testigos. Si se trataba de un rayo globular o un meteorito, se enviaba de inmediato un grupo de geofísicos del Instituto Herzberg, ya que para los científicos, los meteoritos tenían un gran valor científico. Si el objeto no pertenecía a los meteoros,
se clasificaba como un objeto de origen no meteórico. Cada año, en el Instituto Herzberg, se acumulaba una pequeña carpeta de documentos compuesta por 20 a 30 hojas. Los testimonios de personas que vieron en el cielo algo más misterioso que meteoros llamaron la atención del Consejo Nacional de Investigación. Los científicos esperaban que estos informes les ayudaran a recopilar información sobre meteoritos y por eso se esforzaban por obtener la mayor cantidad posible de testimonios de testigos. Con el paso de los años, la carpeta con los informes de observaciones de objetos voladores no identificados se hacía cada vez más gruesa, y de vez en cuando parte de los documentos se enviaban al Archivo Nacional de Canadá. Estos archivos, que contienen informes de observaciones, están disponibles para lectura hoy en día, conservándose en el archivo. La información sobre los objetos voladores no identificados provenía principalmente de los departamentos de policía, tanto a nivel federal como municipal. Cuando los ciudadanos de Canadá se dirigían a la policía con declaraciones sobre la observación de objetos voladores no identificados, un coche patrulla acudía al lugar de los hechos. Los policías a menudo percibían tales informes como una broma, pero, a pesar de ello, estaban obligados a responder a tales declaraciones, lo que generaba trámites adicionales, ya que debían redactar un informe. Sin embargo, hubo casos en los que los propios policías se convirtieron en testigos de fenómenos inusuales. Por ejemplo, 5 o 6 años atrás en Saint-Hyacinthe, así como en Quebec, en Cochrane y en muchas otras ciudades, las personas se convertían en observadores del fenómeno con mucha más frecuencia de lo que se podría pensar, aunque no todos se atrevían a contarlo. El 7 de noviembre de 1990, decenas de personas, incluidos policías locales, observaron un objeto luminoso suspendido sobre el Hotel Bonaventure en Montreal. El objeto redondo, rodeado de un resplandor dorado, permaneció inmóvil durante varias horas, hasta que las nubes lo cubrieron. 2 años después, Richard Haynes, principal científico del Centro de Investigación Ames de la NASA, llegó a la conclusión de que se trataba de un fenómeno físico y no de un reflejo de luz o de la aurora boreal. En su informe, indicó que el objeto se encontraba a una altura de entre 1 y 3 kilómetros y analizó una fotografía tomada por el periodista local Marcel Laroche, así como las condiciones meteorológicas de aquel día. Sus conclusiones fueron impresionantes. La longitud del objeto volador no identificado era de aproximadamente 535 metros, lo que se puede comparar con el tamaño de alrededor de 5 campos de fútbol. Este incidente aún no ha encontrado explicación, y varios oficiales de policía observaron el ovni sobre el Hotel Bonaventure. Es interesante cómo los policías documentan tales incidentes. Si se recibe un informe sobre la observación de un objeto inusual en el cielo o sobre un objeto no identificado que ha aterrizado en agua o en tierra, abren un caso y comienzan a recopilar información. Los operadores envían un vehículo de patrulla al lugar del incidente para llevar a cabo la investigación. Los policías se convierten en los ojos y oídos de la investigación. El investigador redacta un informe oficial y lo entrega al operador o directamente a la persona responsable. Ellos confían en la experiencia profesional de los oficiales que examinan el lugar del incidente y preparan la documentación. El investigador entrevista a los testigos y elabora un inventario de las pruebas materiales encontradas.
Con base en estos datos, emiten sus conclusiones, recopilando y sistematizando la información. Tras familiarizarse con los datos proporcionados, las autoridades de investigación toman decisiones sobre los pasos a seguir. A veces, se envían expertos forenses al lugar del incidente, y si todo indica que las personas realmente han observado un ovni, se toman medidas adicionales para restringir el acceso de los ciudadanos a esa zona, y una brigada de investigadores se desplaza al lugar del incidente. Si el objeto no identificado puede representar una amenaza para la seguridad nacional, los policías están obligados a informar del incidente a las autoridades. Cuando sobre el Hotel Panaventure fue descubierto un objeto volador no identificado, la información sobre esto fue inmediatamente enviada a las fuerzas aéreas. Sin embargo, el objeto no fue registrado por los radares, y los oficiales de la base militar Trintona en Ontario, responsables de la seguridad en el este de Canadá, no consideraron necesario elevar cazas al aire. Si hubieran actuado de otra manera, los acontecimientos podrían haberse desarrollado de un modo completamente diferente. En los casos en que parece que la declaración no tiene fundamento, la información no se transmite a las Fuerzas Armadas o a la Policía Federal. Ellos ya tienen suficientes asuntos, y nosotros tampoco tenemos tiempo para trabajo inútil. Si los testimonios de los testigos son confirmados, entonces la información se transmite a la Oficina de Supervisión del Territorio, que colabora estrechamente con las Fuerzas Armadas de Canadá y la Policía Nacional. Si surge la certeza de que el caso merece una investigación adicional y está relacionado con la seguridad nacional, la Oficina de Supervisión del Territorio informa de inmediato a la Policía Nacional o a las Fuerzas Armadas de Canadá. Uno de los representantes del servicio subraya: "No quiero decepcionar a aquellos que ven en el fenómeno de los ovnis algo importante, pero los objetos voladores no identificados no son estudiados ni por la policía ni por el ejército. La tarea de los militares es proteger el país, y la policía debe mantener el orden público. Según las normas, los ovnis no representan un peligro real. Para un estudio más productivo del fenómeno ovni, según los expertos, debería crearse un comité nacional independiente que no tuviera relación con las estructuras militares, pero cuyos miembros tuvieran derecho a llevar a cabo investigaciones similares a las que realiza la policía. El objetivo de dicho comité sería no solo proteger el territorio de Canadá, sino también estudiar los ovnis. Algunos pueden considerar esto imposible, pero tal organización realmente existe. Es SEPRA, el Servicio Francés de Investigación de Fenómenos Provocados por la Penetración en la Atmósfera de Objetos Externos. En el Centro Nacional de Estudios Espaciales hay una división civil que se ocupa del estudio del espacio aéreo, incluidos los satélites y cohetes que ingresan a la atmósfera en el territorio de Francia. En 1977, durante una entrevista con el ministro Robert Galli, un periodista preguntó qué estaba haciendo el gobierno en relación con la aparición de objetos extraños en el cielo después de la guerra, conocidos como ovnis. El ministro reconoció que la policía recibe numerosos informes de testigos de fenómenos inusuales. En respuesta a esto, el gobierno de Francia planificó el estudio de este fenómeno desde un punto de vista científico, y no solo a través de los titulares de los periódicos. El Centro de Estudios Espaciales recibió la tarea de crear un comité que fue llamado GEPAN,
Grupo de Estudio de Fenómenos Aeroespaciales No Identificados. En GEPAN existía un consejo científico y los métodos de investigación estaban científicamente fundamentados. Fue precisamente desde un enfoque científico que se determinaron las formas de recopilar y analizar información para hacer conclusiones ponderadas sobre el misterioso fenómeno de los ovnis. Desde la formación de GEPAN en 1977, todas las organizaciones civiles y militares firmaron un acuerdo sobre la división de responsabilidades. Ahora, los policías franceses y los pilotos de la Fuerza Aérea están obligados a transmitir información si se encuentran con algo inexplicable. Ellos lo informan a la policía y la policía transmite la información a SEPRA. SEPRA analiza los datos y emite una evaluación experta sobre lo sucedido. Este esquema ha estado funcionando desde 1977. Toda la información recibida se almacena en una base de datos y cada testimonio de testigo se registra en la computadora. Hoy en día hay alrededor de 6.000, lo que representa un volumen de información bastante impresionante. Gracias a esto, SEPRA puede analizar los testimonios recibidos de testigos durante los últimos 50 años. Nuestra organización recibe información de todas las instituciones relacionadas con el estudio de objetos voladores no identificados. Al firmar un acuerdo de colaboración, nos aseguramos de que cada oficial de policía supiera cómo actuar al recibir un informe de un testigo de un ovni. Si alguien informa sobre la observación de un objeto en el cielo, el policía elabora un informe que luego llega a nosotros. En caso de que ocurra algo inusual, especialmente si en el lugar de los hechos quedan pruebas materiales, como huellas en el suelo, la policía se comunica con nosotros de inmediato. Nosotros nos desplazamos al lugar con equipos que ni la policía ni los militares poseen, ya que sus responsabilidades no incluyen la investigación científica del fenómeno de los ovnis. Esto es tarea del Centro de Estudios Espaciales. El 8 de enero de 1981, en el pueblo francés de Trans-en-Provence, un hombre, mientras trabajaba en su jardín, notó un objeto ovalado brillante que descendió del cielo y aterrizó en un campo cerca de su casa. Según sus palabras, el objeto estaba hecho de metal pulido y tenía el tamaño de un pequeño automóvil. No había ninguna señal de identificación en su superficie. El objeto estuvo en el suelo solo unos segundos, luego se elevó en silencio y desapareció. En el certificado de incidente se señala que en el lugar de aterrizaje quedó una huella redonda de aproximadamente 2 metros de diámetro. Un hombre llamó a la policía y ellos, a su vez, se pusieron en contacto con SEPRA, como se llamaba entonces nuestro centro. Los resultados del análisis mostraron que en el suelo y la vegetación hay anomalías con las que los científicos no se habían encontrado hasta ese momento. Sin embargo, no siempre es posible obtener información de primera mano, lo que dificulta la explicación de lo que realmente vio la persona. Incluso si recibimos testimonios de un testigo, esto suele ocurrir después de un tiempo, y parte de la información se pierde, lo que hace que nuestra conclusión sea subjetiva. Intentamos entender qué ocurrió y dar alguna explicación a esto. A nivel mundial, alrededor del 12% de los informes recibidos desde 1950 permanecen sin explicación. Estos testimonios se refieren a diversos ovnis con un aspecto inusual
y características tecnológicas desconocidas para la ciencia. Por ejemplo, algunos objetos se mueven por el cielo en una trayectoria en zigzag o vuelan silenciosamente, y al acercarse a un automóvil del testigo, su motor se apaga. También hay casos en los que las personas han observado un objeto inusual suspendido a varios metros del suelo, que luego desaparecía de repente. El 28 de enero de 1994, un aerobús de la aerolínea francesa se encontraba a una altitud de 12.000 metros, cuando los pilotos notaron inesperadamente un gran disco rojo volando por el lado izquierdo a una distancia de aproximadamente 46 kilómetros. El objeto fue visible solo unos segundos, luego cambió de forma y desapareció. Los operadores del Centro de Protección del Espacio Aéreo, que estaban monitoreando las lecturas del radar, confirmaron que en la pantalla realmente apareció un objeto volador no identificado que cruzó la trayectoria del aerobús y luego desapareció de las pantallas. Aunque esto puede parecer extraño, tales encuentros de aviones con ovnis no son aislados. Anualmente, los servicios responsables de la seguridad de los vuelos se enfrentan a incidentes similares, la mayoría de los cuales son controlados por la Organización Internacional de Aviación Civil. Estos encuentros inexplicables en el cielo rara vez aparecen en las páginas de los periódicos. Sin embargo, en muchos casos, se trata de la seguridad de los pasajeros. El 9 de agosto de 1997, un Boeing 737 de la aerolínea suiza, que se dirigía de Nueva York a Filadelfia, estuvo a punto de chocar con un objeto volador no identificado. El 6 de enero de 1995, unos minutos antes de aterrizar en el aeropuerto de Manchester, un Boeing 737 de la aerolínea británica estuvo a punto de colisionar con un brillante objeto triangular. Este objeto volador no identificado se movía en silencio y su presencia no fue registrada por los radares. En agosto de 1984, un avión de la compañía aérea Condair colisionó con un ovni y se vio obligado a realizar un aterrizaje de emergencia en Ipswich. En el informe de los inspectores de la aviación británica y civil, se indica que el avión sufrió daños graves en uno de los motores. Se causaron daños en una parte del fuselaje, en uno de los alerones y en un cable hidráulico. Ni los investigadores de la aviación civil ni el director de SEPRA, Jean-Jacques Velasco, pudieron dar una explicación coherente a ninguno de estos casos. Según él, se trata de fenómenos que no se pueden relacionar con las tecnologías disponibles en la actualidad. Si no hay nada parecido en la Tierra, significa que estas tecnologías fueron inventadas en algún otro lugar. Velasco sugirió que los ovnis podrían venir del espacio, aunque señaló que no se puede hablar de esto con total seguridad. Los científicos solo pueden partir de esta teoría. Francia es el único país en el mundo donde el Comité Nacional de Estudios Espaciales ha creado un servicio para el estudio de los ovnis. Este servicio fue fundado en 1977 por el ingeniero Claude Poher, quien en su momento lo dirigió y ahora está jubilado. Claude se interesó en el fenómeno de los ovnis después de leer el informe Condon. Notó que si un fenómeno se describe en miles de páginas y luego se afirma que no puede existir en la naturaleza, entonces realmente merece un estudio más profundo.
Claude comenzó largas investigaciones que duraron muchos años. A principios de los años 80, Jepan fue transformado en SEPRA, ya que en el Centro de Estudios Espaciales dejaron de considerar el fenómeno ovni como un problema prioritario. Durante 80 años, estaban más interesados en otras cuestiones. Claude Poher subraya que en Francia la comunidad científica se ha comprometido a abordar esta complicada tarea, que requiere un diálogo abierto con el público. Los fundadores del servicio como Jepan, Claude Poher y Elaine Stern lograron importantes avances en los primeros años de su existencia. Sin embargo, en tiempos recientes, SEPRA ha enfrentado dificultades y no puede operar como lo hacía antes. No tienen la capacidad de hacer público un gran volumen de información, como lo hacían anteriormente. Su principal tarea es estudiar fenómenos atmosféricos, y aunque también se ocupan del fenómeno ovni, prácticamente no les queda tiempo ni recursos para investigaciones serias. En tales condiciones, es imposible hablar de un sistema claro de trabajo científico. Entre SEPRA y los investigadores independientes de ovnis, ha habido disputas durante mucho tiempo sobre quién entiende mejor el objeto de estudio. Poher y Elaine respondieron a tales afirmaciones. Estamos trabajando en esta cuestión. No tenemos tiempo para responder cartas y llamadas telefónicas. Con el tiempo, ustedes conocerán los resultados de nuestro trabajo. Como resultado, los investigadores independientes comenzaron a sospechar que SEPRA estaba ocultando la verdad sobre sus investigaciones, pero no es así. Los problemas se refieren a algo completamente diferente. Para los científicos, el fenómeno de los ovnis no es un objeto de investigación prioritario, a diferencia de los investigadores independientes, que dedican toda su vida a ello. Además, el Centro Nacional de Estudios Espaciales nunca ha considerado el trabajo de SEPRA como una dirección prioritaria de su actividad, y por lo tanto no pueden presumir de un volumen significativo de financiación. Este servicio continúa trabajando, pero sus posibilidades no son ilimitadas. Desde que Jepan fue transformado en SEPRA, no han presentado ningún informe nuevo. A menudo, el trabajo no va más allá de discusiones, como ocurrió en 1981, cuando se registró el aterrizaje de un objeto no identificado en Transain-Provence. Este caso fue investigado por Jepan. Aún provoca discusiones, pero desde entonces no ha cambiado nada en la investigación inicial. Después de la Segunda Guerra Mundial, varios servicios civiles se encontraron con el fenómeno de los ovnis. La cantidad de testimonios inexplicables de testigos crece día a día, a pesar de que todavía existen muchos documentos clasificados como Top Secret. En los últimos años, el público ha tenido acceso a miles de documentos que confirman que el fenómeno de los ovnis realmente existe y requiere estudio. La sociedad y los medios de comunicación, escépticos e investigadores de ovnis, continúan discutiendo teorías sobre extraterrestres del espacio. Esta discusión podría ser más productiva si abordáramos el estudio de los hechos sin prejuicios. Después de todo, no se puede quitar a las personas la fe en lo que quieren creer. En nuestra próxima emisión del programa OVNI Investigación, continuaremos la conversación sobre el misterioso fenómeno de los ovnis y trataremos de vislumbrar nuestro futuro. El programa ha sido duplicado en el estudio Tutti Records por encargo del estudio U7 TV. Ni un paso atrás, ni medio paso adelante.